Hola, Dios te bendiga. Bueno, qué bueno es estar juntos, qué bueno es compartir el culto en esta mañana y qué bueno es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor que me da esta oportunidad y gracias también a los líderes que me han invitado. Vos sabés que me acordaba en estos días que había materias en el secundario que me gustaban más que otras, ¿no? Y esas materias que nos gustan las estudiamos con entusiasmo y le dedicamos tiempo. Y aquellas que no nos gustan hasta empezamos a sospechar que carecen de sentido, ¿no? Yo me acuerdo tener charlas con mi mamá diciéndole, bueno, y esto para qué me va a servir, mamá? Y mi mamá me respondía como quizás muchos de ustedes lo hacen hoy. Bueno, ya vas a ver que para algo te va a servir. Saben que hay materias en la vida, en el plano educativo, que a veces las aprobamos y quedan en la historia y nunca más nos volvemos a encontrar con ellas. Pero me preguntaba, y estoy convencido, de que en lo que respecta a nuestra vida espiritual, la gran mayoría de las materias no nos recibimos nunca. Nunca terminamos de cursarlas, siempre estamos aprendiendo. Ahí en Lucas capítulo 11, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, así como oraban los discípulos de Juan. Y en Lucas 11 Jesús responde, y responde con una oración muy famosa, muy conocida, que es la oración del Padre Nuestro. Y yo me preguntaba, ¿será una materia la oración que ya tenemos aprobada? Que ya sabemos todo acerca de la oración. Y saben, yo estoy convencido que así como hay planes y hay propósitos de Dios, hay cosas de la presencia de Dios que aún no hemos experimentado. Me da la sensación y estoy convencido de que hay niveles en la oración donde aún no nos hemos sumergido. Y a esta respuesta de enséñanos a orar, Jesús responde con el Padre Nuestro. Pero si vamos al texto paralelo, el texto de Mateo capítulo 6, dice algo muy interesante. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Saben que si pudiéramos dividir el Padre Nuestro en dos secciones, en esta segunda sección eh, hay una unidad perfectamente ensamblada que tiene que ver con las necesidades del hombre, esas necesidades fundamentales que tiene. Por eso Jesús los invita a pedir primeramente por el pan nuestro de cada día. Y el pan no solamente se refiere al alimento, ese físico, sino a todas las cosas necesarias que vos y yo necesitamos para vivir y transitar el día a día. En segundo lugar, los invita a pedir perdón y así de alguna manera trae el pasado a la presencia de Dios. Cuando pide el pan, está de alguna manera pensando en el presente, el pan nuestro de hoy, danos. Y cuando empieza a enseñarles acerca del perdón, está trayendo un poco también el pasado a este presente delante del trono de Dios, en el momento que oramos. Y finalmente, en tercer lugar, pide que lo ayude, o sea, que nos ayude en la tentación que va a venir por delante. Qué bueno que es verlo así, ¿no? Cuando vemos el Padre Nuestro de esta manera, nos damos cuenta que está el pasado, el presente y el futuro de la persona vinculada en esta oración. Pero el texto de esta mañana, que tiene que ver con el tema que Dios nos está hablando en este tiempo y que le está hablando a la iglesia a ustedes en ese lugar, está en Mateo capítulo 6, versículo 12, donde Jesús dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y saben que Jesús va un paso más acerca de las necesidades quizás que sustentan la vida de la persona. Y es muy interesante que Jesús inmediatamente posterior al pan diario, refiriéndose al sustento diario, pide por el perdón. Porque evidentemente el perdón es tan indispensable para el alma como lo es el alimento para el cuerpo. Jesús nos está invitando a darnos cuenta que así como necesitamos el pan nuestro de cada día, está ese perdón que viene por parte de Dios, que es tan fundamental para la salud del alma, para la salud espiritual. Y Jesús dice que para que estemos satisfechos es necesario que de alguna forma estén satisfechas ambas necesidades, tanto las físicas como las espirituales. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con una deuda? Y bueno, saben que la palabra que se usa en esta oportunidad como deuda es una de las 5 palabras que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Jesús nos invita a pedir perdón por esas deudas, porque esas deudas merecen ser saldadas y merecen de alguna manera tener un castigo, tener una paga.
Por eso cuando Dios perdona el pecado, Dios levanta el castigo y quita el cargo que teníamos en contra nuestra. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento utilizan básicamente 5 palabras griegas para referirse a diferentes aspectos del pecado. El más conocido, el que más utilizamos, o quizás el que más vemos en la Biblia, es amartía, que es la más común y que lleva fundamentalmente a no dar en el blanco. Significa errarle a lo que está bien, salirse de la norma, salirse del estándar de Dios. Lo que Dios ha establecido, nosotros no lo hacemos y bueno, y por eso estamos pecando. Pero hay otra palabra que se usa, que es paraptoma, y que a menudo se usa y se refiere a entrar sin autorización. Y ese pecado de resbalar, de caer, que sería más como un descuido o una desobediencia. Otro término que se usa para pecado es el término parabasis, que quiere decir, por ejemplo, atravesar una línea. Se nos ha establecido un límite y nosotros de alguna manera transgredimos voluntariamente ese límite. Sabemos que está mal si lo hacemos, pero de todas formas seguimos hacia adelante. Después hay otro término que es anomia, que es, por ejemplo, del que se deriva la palabra como anarquía, ¿no? Y es un pecado aún más intencional. Es un pecado que va quizás más en contra del gobierno de Dios. Pero finalmente, la palabra que se usa en esta oportunidad es una palabra que tiene que ver más con una deuda moral, una deuda espiritual. Es el término feilema. Y este término tiene que ver con haber contraído una deuda, no tener la posibilidad de pagarla y que esa deuda todavía no fue saldada. Jesús en Mateo capítulo 6:12 nos invita a ver el pecado como una deuda que hemos contraído, le debemos a alguien, en este caso a Dios, y esa deuda tiene que ser saldada, ¿no? Por eso decimos que el pecado es una deuda moral y espiritual, que hay que cancelar el pago. Ahora, saben que lo interesante, más allá de los términos que a veces son interesantes o no, nos alumbran un poquito el entendimiento, es interesante que cada uno de estos pecados, sean voluntarios, sean intencionales o sean quizás por descuidos, cada uno de ellos tiene perdón de Dios y son perdonados por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Sabés que, déjame decirte en esta mañana con completa seguridad, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Sabés que no hay pecado que Dios no pueda perdonar en tu vida y en mi vida a través de Jesucristo. Dios desea brindar ese perdón y lo hace de manera perfecta a través de Jesús, sin importar si ha sido un descuido, si ha sido un pecado deliberado o si voluntariamente has decidido rebelarte al gobierno de Dios sobre tu vida. Dios de todas formas te perdona y por medio de Jesús, tus pecados y mis pecados, todos y cada uno de ellos son perdonados y la deuda es cancelada. Ahora, ¿sabés que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar a los que hemos cerrado al blanco, a los que hemos violado deliberadamente un mandato de Dios, a los que hemos resbalado y caído quizás sin intención y aún a los que a veces de alguna manera hemos decidido no hacerle caso a Dios? Todos y cada uno de esos pecados tienen perdón por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, vos sabés que leía cuando preparaba este mensaje, leía la siguiente frase. Dice, lo más esencial, bendito y sin embargo costoso que hizo Dios fue proveer el pecado al hombre. Lo más esencial, bendito y costoso que hizo Dios fue propiciarle el perdón por el pecado del hombre. Decimos que es sumamente esencial porque es lo que nos mantiene a vos y a mí alejados del infierno y nos da gozo en esta vida. Decimos que es sumamente bendito porque nos introduce en una comunión eterna con Dios, una comunión que solamente podía ser restablecida por Dios mismo y nunca por el hombre. Ahora, es sumamente costoso el perdón de los pecados porque ha costado la vida del Hijo de Dios. Sabés que Dios no envió un ángel a morir en la cruz por vos y por mí.
Dios no envió algo que sobraba en el cielo para que ocupe tu lugar y mi lugar en la cruz, sino que Dios envió lo mejor del cielo, lo más costoso, su propio Hijo, Dios encarnado, Dios hecho carne, fue aquel que ocupó tu lugar en la cruz y mi lugar en la cruz. Y ese es el costo que Dios estuvo dispuesto a pagar por tu vida y también por mi vida. Por eso cuando hablamos del valor que tiene tu vida para Dios, valés tanto, pero tanto para Dios, que Dios estuvo dispuesto a que su propio Hijo vaya a la cruz para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. Amén. Vos sabés que la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados gracias a Jesucristo. Ahora, vos sabés que perdonar es pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad. Por ejemplo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que por medio de Jesús, la culpa de nuestros pecados, aquel costo que nosotros teníamos que pagar, han sido pasados por alto y han sido perdonados. Ese castigo que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre la persona de Jesús y no sobre tu vida ni tampoco sobre la mía. Dios nos estaba perdonando y así Dios estaba renunciando al derecho de cobranza o de revancha. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte y ese es el costo del pecado en tu vida y en la mía. Esa deuda que hemos contraído tiene un costo tan alto como es la muerte. Pero Dios no quería ni que vos mueras ni que yo muera. Entonces muere Jesús en la cruz del Calvario. John Stott dice que ahí en la cruz del Calvario es donde se evidencia completamente la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. La justicia porque Dios es justo y esa deuda tenía que ser cancelada. Ahora también el amor, porque sin desmerecer a la justicia, Dios estaba pasando por alto tus pecados gracias a Jesús, que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Por eso yo quisiera que vos te puedas anotar en esta mañana lo siguiente: perdonar es estar dispuesto a cargar con las consecuencias del pecado de otra persona. Cada vez que nosotros perdonamos, estamos dispuestos a cargar nosotros con la consecuencia del pecado de otra persona. Y eso fue lo que hizo Dios por medio de Jesucristo. El profeta dice que fueron cargados sobre él todos los pecados de la humanidad, tus pecados y mis pecados. Por eso la petición del perdón, cada vez que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, es que reconocemos que no hay ningún otro medio por el cual vos y yo podamos alcanzar ese perdón. Reconocemos que solamente por Jesucristo podemos llegar a obtener ese perdón de Dios. Y cada vez que pedimos perdón, estamos reconociendo que nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, fueron cargados en aquel que fue colgado del madero. Lo que tenemos que entender esta mañana es que fue mi pecado y tu pecado lo que Jesús cargó en la cruz. Que fue, como diría un autor, tu pecado y mi pecado los que han presionado los clavos en la cruz sobre la vida de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde entiendo que tengo que pedir perdón y que me tengo que arrepentir de mis pecados. Ante tal muestra de amor, ante tal sacrificio, ante tal disposición de poder reconciliarnos con Dios por medio de Jesús, no me queda otra opción. No tengo otra cosa que hacer más que reconocer y pedirle perdón a Dios. El salmista dimensionaba, tenía una conciencia espiritual de lo que abarca, de lo que es el peso del pecado y del perdón. Fíjense lo que dice el Salmo 86:5. Dice, oh Señor, eres tan bueno, estás dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que te piden ayuda. Y me sorprende esto, oh Dios, eres tan bueno, estás dispuesto a perdonar.
Yo no sé ustedes, pero cuando nosotros entendemos que Jesús es la encarnación de Dios, que Jesús es el verbo encarnado, como diría Juan en su prefacio, ¿no? Que ese verbo que habitaba con Dios desde la eternidad, que era Dios mismo, que estaba cara a cara con Dios, que estaba desde el principio, ese verbo creador de todas las cosas, como dice Juan, y que fue creador de todo y que sin él nada de lo que está hecho fue hecho, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando entendemos que Jesús es Dios y que Jesús me está invitando a pedirle perdón a Dios, es que me doy cuenta que Dios está dispuesto a perdonarme, sea lo que sea que yo haya hecho, que no hay pecado tan grave ni tan grosero que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grave ni tan importante al cual la sangre de Jesús no tenga ese poder y ese efecto de reconciliarme con Dios. Todos nuestros pecados son perdonados. Debido a que el mayor problema que tiene el ser humano es el pecado, la mayor necesidad que tiene entonces es el perdón. Por eso Jesús pasa inmediatamente de pedir por el pan de cada día a que pidamos perdón por nuestros pecados. Por eso a los que les gusta anotar, yo pondría en esta mañana el primer punto: Jesús nos enseña a que diariamente, cotidianamente, le pidamos perdón a Dios. Por eso yo le puse como título a este mensaje: el perdón nuestro de cada día. Y alguno me va a decir: Hernán, te equivocaste, porque el Padre Nuestro cita el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Pero yo estoy convencido que tan importante como el alimento diario que vos y yo necesitamos todos los días para poder vivir, nosotros necesitamos diariamente el perdón de Dios para poder vivir livianos en la vida, para poder vivir esa vida abundante que Dios promete en su palabra y que muchas veces no disfrutamos. Así como necesitamos el pan para vivir, necesitamos también del perdón de Dios para poder vivir. Vos fíjate lo que dice el salmista, Salmo 32, versículo 1 al 5. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quien se le cubre su pecado. Sí, dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Versículo 5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué bien que se hace sentir el perdón de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Qué liberador que es para nosotros sentir cuando Dios nos perdona. Yo creo que el Padre Nuestro, Jesús en el Padre Nuestro, nos enseña el efecto terapéutico que tiene recibir el perdón de Dios cada día sobre nuestras vidas. Ese remedio para el alivio infalible que tiene el perdón de Dios sobre nuestra alma, y aún, como leíamos recién en el Salmo, aún para nuestro cuerpo también. Saben que les compartí a los hermanos, mi profesor del seminario de Teología Paulina de la Cruz hace un ejemplo muy gráfico acerca del perdón de Dios y esa deuda, esa culpa, esa deuda que fue saldada y esa culpa que fue quitada. Y él dice, y se los voy a personalizar en mí, él dice lo siguiente: imagínense que yo, Hernán, voy a un banco y entro al banco y asalto el banco y me robo 1.000.000 de pesos. Cuando salgo de la puerta del banco, bueno, no sé, saldré con los bolsos, con los maletines, no sé, con el 1.000.000 de pesos en mis manos. Y en la puerta del banco me está esperando la policía. Y ahí en el banco la policía me detiene y me dice: Hernán, usted va a tener que ir preso por de alguna manera, el delito de asalto al banco. Y cuando me están por meter en el patrullero, en ese mismo momento llega Jesús
Y Jesús hace lo siguiente, y le dice a la policía, miren, en el lugar de Hernán, yo voy a pagar la deuda, yo voy a pagar esa deuda, voy a pagar ese $1.000.000 que Hernán recién se robó. Bueno, el fiscal que está presente y la policía, y no sé, el jefe de policía, aceptan lo que dice. Bueno, muy bien, entonces la deuda ya fue saldada. No obstante, el delito está cometido y Hernán tiene que ir de todas formas a la cárcel. Y en ese mismo momento es donde Jesús dice, no, de ninguna manera, que él salga en libertad y a la cárcel voy yo. Y yo voy a ocupar todos los días y todos los años de cárcel por el delito que Hernán cometió. Lo mismo pasó con tu pecado y con mi pecado. La deuda fue saldada, pero el castigo que deberíamos merecer, también fue cargado sobre Jesús. Jesús no solamente pagó la deuda, sino que quitó la culpa. Y Él asumió con la culpa de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Saben qué bueno que se siente sentirse perdonado por Dios. Muchas veces cargamos con pecados de años, con culpas de años, por no confesar nuestros pecados por medio de Jesucristo. Esta mañana te animo a que vos le pidas perdón a Dios por medio de Jesús. El sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todas tus faltas y para limpiarte de toda maldad. Hay un libro, el libro de John MacArthur, el libro A Solas con Dios. Cuenta que hay un epitafio en las afueras de Nueva York, en una de las tumbas, en donde está el nombre de la persona y debajo no dice el padre de, ni el hermano de tal, el gran maestro o el gran doctor, el gran profesor, no sé, el gran albañil. Lo único que dice es fulano de tal, perdonado por Dios. Y creo que eso es lo mejor. Eso es lo mejor que nos podemos llevar en esta vida. Es saber que hemos sido perdonados por Dios y lavados por la sangre de Jesús. Yo cuando pienso en esto digo que qué amor tan grande. En verdad no hay amor como el de Jesús. No hay amor como el de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida. Ahora vos sabés que el perdón de Dios, fíjate lo que sigue diciendo el texto, Mateo 6:12, dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá empiezan los problemas, porque nos gusta sentirnos perdonados por Dios, pero muchas veces nos cuesta brindarle ese perdón a otras personas. Y empiezan los problemas porque acá nos incluimos nosotros como los proveedores de perdón sobre la vida de otros. Colosenses capítulo 2:13 dice, porque antes ustedes estaban muertos en sus pecados y aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Ahora, vos sabés que esto es importantísimo lo que te voy a decir ahora y te pido que me prestes atención. Acá no está diciendo que el perdonar a otros es que nosotros vamos a ganar el derecho a ser perdonados por Dios. Sabés que no hay versículo bíblico en las Escrituras que indique que yo tenga que hacer alguna acción para poder recibir el perdón de Dios. Si así fuera, el sacrificio de Jesús sería insuficiente. Es por eso que la salvación nuestra, tu salvación, el perdón de tus pecados, está ligado al sacrificio de Jesús y sigue siendo por gracia, por medio de la fe. Y es muy claro el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 8, le dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si Jesús estuviera enseñando de que nosotros vamos a recibir el perdón de Dios y una vez que nosotros perdonemos, entonces Jesús de alguna forma estaría enseñando un mensaje en contrario al propio evangelio que él mismo ha predicado. Ahora, esto no quiere decir que para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar a otros, sino que de alguna manera es
nuestra disposición de perdonar a la gente, lo que evidencia que hemos gustado de la gracia perdonadora de Dios. El perdón es una marca en el corazón de una vida que ha sido verdaderamente regenerada. Cuando un cristiano no perdona a otra persona, se aparta del lugar de alguien que ha sido perdonado y ha sido transformado por la sangre de Jesús. El perdón que nosotros podemos proveer no es un condicionante para recibir el perdón de Dios sobre nuestras vidas, sino que es la clara evidencia de que Dios te perdonó a vos y que Dios también me perdona a mí. Como ya somos hijos de Dios, escribió alguien, nosotros debemos creer. Ahora, como somos hijos de Dios, nosotros también tenemos que perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y presten atención, y perdónense unos a otros, así también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como ustedes han sido perdonados, perdonen también a otras personas. Por eso es que otorgar el perdón es la señal de un corazón que se asemeja cada día más al corazón de Jesús. Que nosotros tengamos esa disposición de perdonar es la manifestación de que el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas y que nos hace obrar semejante a Jesús. A mí, en cuanto a esto, me llama mucho la atención las palabras de Esteban cuando lo estaban matando, que lo estaban apedreando. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 55, este Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo, dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha, y dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Versículo 60. Imagínate este varón lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, siendo apedreado. Dice el versículo 60, luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Y pensaba qué parecido a las palabras de Jesús en la cruz. Qué parecido a las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso pienso que un corazón, una vida que está llena de la presencia de Dios, una persona que es llena del Espíritu Santo, es una persona que provee a otros ese perdón que Él ya ha gustado en el pasado una vez. Porque cuando nosotros perdonamos, estamos renunciando a nuestro instinto más humano, que es el instinto de la venganza, de cobrar la deuda, de la revancha. Por eso decimos que perdonar es algo divino, es algo del cielo, y por eso demanda la plenitud del Espíritu Santo en tu vida y también en mi vida. Y creo que como en el mismo caso de Esteban, hay una conexión increíble entre tu corazón y el corazón de Dios, cada vez que estás dispuesto a otorgarle el perdón a otras personas. Muchas veces he dicho, vos y yo no podemos igualar mucho de los atributos de Dios, no podemos igualar su todopoder, su omnipresencia, no podemos también igualar su omnisciencia, que Él todo lo sabe, pero sí podemos intentar parecernos en el otorgar su perdón. Nunca lo vamos a poder hacer al nivel de Jesús en la cruz, nunca vamos a poder perdonar todo lo que Dios nos perdonó, pero cuando estamos perdonando a otros que nos ha ofendido, nuestro corazón se parece más al de Jesús. Por eso, en segundo lugar, para los que les gusta anotar, Jesús nos enseña que diariamente y cotidianamente perdonemos también a otras personas. Hermano, déjame decirte esto: en el Padre Nuestro, Jesús nos está enseñando a vivir livianos, a vivir esta vida sin cargar pesos innecesarios. En primer lugar, sin cargar con el peso del pecado, que te aplasta, te aleja de Dios, te hace vivir una vida amargada y hasta aún te enferma. Pero en segundo lugar, Jesús te invita en el Padre Nuestro
a vivir una vida liviana con otras personas, perdonando a los que te ofendieron, brindando ese perdón que vos también has gustado y es el que te ha introducido en una relación eterna con Dios. Vivir liviano en la vida, sin raíces de amargura, sin enojos que trascienden el tiempo. Vivir livianos, gracias a Jesús. Qué interesante que en el Padre Nuestro, que muchos oran de manera mecánica y quizás sin pensar lo que están diciendo, Jesús nos da una clave de vida. Y en esa clave de vida es donde en esta mañana yo te invito a que en primer lugar vos puedas ponerte a cuentas con Dios, pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón por aquellas cosas en las cuales le has fallado y que lo hagas entendiendo que fueron esos pecados los que cargó Jesús en la cruz y que gracias a su sacrificio vos hoy tenés perdón de Dios. Pero en segundo lugar, creo que el primer lugar para poder empezar a perdonar a una persona que nos ha herido y que nos ha lastimado es como nos está enseñando Jesús justamente en el Padre Nuestro. Es por medio de la oración. Es por medio de la oración el lugar clave donde vos y yo podemos perdonar a las personas que nos han herido y que nos han lastimado. Eso va a ser un bálsamo en tu vida y en mi vida. Sin duda va a sanar heridas. Dios te va a llevar y a guiar en un camino de sanidad. Alguno esta mañana me va a decir, pero Hernán, vos no sabés lo que me hicieron a mí en este tiempo. Me han fallado las personas que quería, me han fallado las personas que creía que me amaban, me han fallado aquellas personas con las cuales yo contaba. Y en verdad, Hernán, me siento traicionado. Otro podrá decir, Hernán, vos no sabés lo que me estás pidiendo. Aquello que a mí me hicieron es imposible de perdonar. Yo pensaba y meditaba. Qué interesante que es que en el Padre Nuestro, en el camino recorrido del Padre Nuestro, Jesús me invita primero a pedir perdón por mis pecados y después pasar a otorgar el perdón a otras personas. Qué interesante que cuando yo dimensiono todo lo que Dios me ha perdonado, lo que otros me han hecho queda completamente reducido. Cuando lo comparo con el sufrimiento y el castigo que fue sobre la vida de Jesús. Yo esta mañana te animo a que vos te puedas poner en cuentas con Dios y a cuentas con otras personas. Por medio de Jesús es posible. Amén. Oramos. Señor, te quiero dar gracias por esta mañana, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y gracias, Señor, porque vos a través de ella siempre nos animás a parecernos más a Jesús. Hoy, Señor, queremos darte gracias por Jesús, gracias porque su sacrificio, Señor, es perfecto y suficiente. Gracias porque por medio de él vos perdonás todos nuestros pecados. Y gracias porque vos nos traes a tu presencia, Señor. Vos nos reconciliás con vos, Señor, volvemos a ser amigos tuyos y principalmente somos tus hijos. Pero ahora, Señor, también quiero pedirte que esta sea una mañana de reconciliación entre nosotros. Señor, ayúdanos a brindar ese perdón que nosotros mismos hemos gustado. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a perdonar, tomar la decisión de perdonar, Señor, como vos nos estás pidiendo en esta mañana. Hoy, Señor, queremos liberar perdón, pero también queremos ser libres de cualquier cosa que nos esté oprimiendo. Señor, vos pagaste el precio más caro en la cruz, vos cargaste con todas nuestras faltas. Señor, hoy, Señor, también queremos nosotros brindarle perdón a otras personas. Sabemos que vos nos vas a dar la fuerza, sabemos que Señor, si estamos en paz con vos, vos hasta con nuestros enemigos nos podés hacer vivir en paz. Y Señor, queremos en el nombre de Jesús rogarte que este sea un día y una semana de reconciliación. Oramos y te bendecimos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga. Y bueno,
Saludos acá desde Bariloche. Bendiciones.